Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la primera cápsula de una saga de talleres muy entretenidas, muy prácticas, muy cortitas, en donde vamos a abordar diferentes temas. Tenemos una programación que ya se las iremos contando. Al final les tenemos una sorpresa de qué se nos viene para después. Pero hoy nos vamos a enfocar 60 minutos en pagos claros. ¿Cómo hacemos para respaldar todos esos servicios que ustedes como organización tienen que contratar, no solo a propósito del proyecto en el que estamos, sino de aquí para siempre, para que se queden tranquilos, para que no digan, ¿será que esto está bien registrado? ¿Será que el respaldo que elegí está bien? ¿No está bien? Así que nos vamos a dedicar a eso. Hoy, junto con Emi, desde el programa Encauce tenemos 3 propósitos. Lo primero es hablarles un poquito de las diferentes formas legales, por sobre todo, y prácticas para poder pagar y reconocer servicios personales. Contrataciones, servicios, asuntos que con sus proyectos tienen que contratar. Lo segundo, que va a ser lo más importante, es que juntas y juntos analicemos cuáles son aquellos riesgos, aquellas ventajas, aquellos requisitos que necesitamos para cada una de las formas que vamos a mostrar. Y lo tercero es que demos una guía práctica y básica para tomar decisiones rápidamente. Porque yo sé que después del taller se nos van a olvidar algunas cositas, así que les vamos a dejar una guía. Pero siempre, siempre, siempre junto con Emi, con Tito, con Josefina, con el Steven, vamos a estar muy disponibles para responder cualquier duda. Entonces, partamos nomás. Y quiero partir con esta reflexión. Miren bien los monitos. Estos monitos lo que nos dicen es que muchas veces nosotros percibimos el mundo solamente con lo que conocemos. Y a veces aquellos obstáculos, mieditos que tenemos, nos llevan a bloquear a veces otras alternativas que hay, otras formas de entender ciertas cosas, y lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces la invitación hoy es abrir la perspectiva, decir que hay muchas formas, decir que si bien nosotros sabemos una u otra, pueden existir diferentes formas de ver un contrato, un servicio, un pago. ¿Qué hacen cuando necesitan pagarle a alguien por un trabajo? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegan a un acuerdo? ¿Cómo respaldan ese pago? ¿Qué suelen hacer? Si tenemos que pagar algo, siempre la directiva toma la decisión, digamos, y después lo comunica a la asamblea. Y así es. ¿Y cómo lo pagan y lo respaldan, Teresita? ¿Cómo les ha pasado? ¿Lo hacen con boletas, con facturas, con recibos? No, ahí tendría que consultarle a la presidenta, a la Silvia. Perfecto. Entonces, ahí lo que tú nos estás diciendo es muy buena lo que nos dices porque es un marco buenísimo. Cuando tomamos una decisión de contratarlo a alguien, es la directiva la que toma esa decisión. O sea, no es alguien cualquiera que contrate a nombre nuestro y tome las decisiones solos. No, hay una directiva. Perfecto. Yo sé que hay algunas otras organizaciones que inclusive están aquí representadas que ya a veces han hecho pagos de servicios. Y me imagino, no sé si a alguien le suena por ahí, que utilizan este tema de boletas de honorario para pagar los servicios. ¿A alguien le ha tocado pagar con boleta de honorarios? Nico, ¿qué hacen en Jennifer Web para hacer pagos de servicios? Actualmente empezamos con el sistema de boletas de honorarios. El equipo técnico, Ok, de forma personal, igual bajo información en constante con la, la presidenta y los demás miembros de la corporación, ok, los incitamos en un principio para que puedan apoyarnos en este trabajo, esta misión que tenemos acá como en los proyectos que estamos trabajando, y abrimos en el servicio de puestos internos para poder empezar a emitir boletas de honorarios. perfecto. Cada uno realiza sus boletas de honorarios una vez hayan cumplido con
su trabajo. O Su sea, servicio. Ajá. hay veces en los que sus servicios de repente por temas geográficos, climáticos, no pueden hacerse y no hay problema con que en este caso no sean consecutivos, porque va de acuerdo a la labor que ellos puedan seguir empleándose. Exacto. Buenísimo lo que tú dices también. Gracias ahí, Nico, porque, Y ahí como yo soy el que está encargado de, ajá, de la, del- de los fondos y todo, yo los voy catastrando ahí, los voy poniendo en los informes, cuándo se pagó, cuánto, cuándo y dejando unas copias tanto virtual como física. Ya que, perfecto. bueno, como ellos mismos sacan sus boletas, queda siempre un respaldo en este caso en el correo de la corporación. Ujú, ujú. Entonces, y eso después va para cuando tengamos reunión y se informe cómo va el proceso. Fantástico. Me gusta. Muchas gracias ahí, Nico, por compartir, porque esa es una de las formas que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es un servicio? Porque yo empecé aquí diciéndoles que hacen para pagar servicios, pero ¿qué es un servicio? Así que, muy Mateo, el Steven se puso a consultar en el Código Civil a qué se refería un servicio, para que todos y todas estemos aquí bien sintonizadas. Un servicio personal, y voy a tomarme la libertad de leer esta diapositiva. Un servicio es un acto o una obligación realizada por una persona natural o jurídica en favor de otra, que consiste en una actividad, esfuerzo o trabajo no material ejecutado a cambio de una retribución o pago previamente acordada. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, que es un servicio. Y en Chile, los servicios están definidos dentro de obligaciones contractuales, así no haya nada por escrito. Cuando uno se sube a la micro y paga su pasaje, hay un contrato implícito. Entonces, dice, está definido entre las obligaciones contractuales como un acto voluntario que produce efectos jurídicos y está regulado principalmente por el Código Civil y complementado por normas tributarias. Eso es lo que es un servicio personal. Algo que una empresa o una persona hacen cuando otra las mandata y se produce un pago y ese pago está acordado. Entonces, en el marco del proyecto que ustedes están ejecutando, van a haber un sinnúmero de pagos a un sinnúmero de personas. Honorarios, servicios externos, transporte de materiales, construcción de cosas, servicios gráficos. Eso es un sinnúmero de servicios personales y por eso se nos abre esta oportunidad de aprender cómo tenemos que pagar y respaldar esos servicios personales para que el fondo costero no nos lo rechace o para que el servicio de impuestos internos o cualquier otra no venga a decirnos que lo que hicimos está mal. ¿Bien? Entonces, caso número 1, y ustedes me van a contar un poquito sobre este caso. La comunidad ABC construyó una ruca y le pagó a 3 comuneros sin boleta. ¿Qué riesgos ven aquí? En este caso, ¿qué riesgos ven para la comunidad? ¿Qué podría pasarle a la comunidad si esto se da en el caso del proyecto, por ejemplo, Fondo Costero? Que se Supongamos. que se cuestionen los trabajos realizados, de dónde Perfecto. vienen los ¿Quién los fondos. cuestionaría, Nico? Eh, Entidades públicas, Ok, perfecto. el Servicio de Puesto Interno También, ajá, y denuncias de la comunidad. perfecto. O sea, lo pago sin boleta, salió la plata, en la cuenta bancaria de la comunidad ya no hay esos 3 millones de pesos, supongamos. ¿Qué me podría decir la comunidad? ¿Qué me podría decir el Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué me arriesgo? ¿Será una multa? ¿A que nos quiten la personería jurídica? ¿Qué otros riesgos se les ocurren que podrían pasar? O les agrego una preguntita. ¿Qué consecuencias podría tener esta forma de pago para la organización y para quien presta el servicio? ¿Qué le pasaría a una comunidad si paga la construcción de una ruca sin boleta? Puede pasar de que resulta una de las cosas es que de dónde hay los fondos.
porque si los fondos Ajá, son ente público, tenemos que comprobar que se gastó la plata en eso, porque si no, van a decir que estamos moviendo la plata en otra cosa y estás usando la persona física para lucrarnos como personas, como dirigentes o como personas naturales. Eso así es, sí o no. tal cual. Entonces también tiene un matiz. El matiz que nos pone la señora Sonia es decir, ¿de dónde surgen los fondos? Porque si los fondos vienen de una entidad pública, tenemos que rendirlos de una forma. Si vienen de una entidad privada, la entidad privada nos va a decir cómo se rinden. Si vienen de la comunidad debe tener unas normas para transparentar esos fondos. Entonces no los podemos decidir libremente. Tenemos que hacerlo de acuerdo a quien venga. Y un caso número 2. La Fundación XYZ contrató a un biólogo para hacer un estudio de 2 meses mediante vínculo laboral y con liquidación de sueldo. O sea, le hizo un contrato y le tiene que pagar liquidación de sueldo. ¿Qué diferencia tiene con el caso anterior? Porque es un contrato y tiene que pagarlo la persona como empleador, Ah, no como ente público, que es diferente. exacto. Primero hay un contrato y lo segundo le tengo que pagar una cosa que se llama previsiones. Y eso, señora Sonia, ¿será que involucra más carga administrativa para la fundación o menos carga administrativa que el caso anterior? Depende, A ver, porque igual le corre el contrato, eh, corre que igual tiene otra norma, porque hay que pagar imposiciones, hay que pagar salud, hay que pagar, ¿cómo se dice eso? Seguro claro. de todo eso. Entonces, eso implica otras cosas. Entonces, implica menos riesgos, usted lo dejó al principio, son menos riesgos porque lo hacemos más legal, está asegurado, por ejemplo, para riesgos. ¿Qué pasa si este muchacho, mediante su estudio que está haciendo, va y le pasa un percance o un accidente? En ese caso estaría cubierto. Pero Exacto. también, tal como usted dice, eso implica que nosotros como fundación, comunidad, sindicato, tengamos que pensar primero si sabemos o no hacer contratos. Segundo, si hay alguien experta o experto haciendo liquidaciones de sueldo. Tercero, tenemos que pagar imposiciones, salud, riesgos, pensión y todas estas cosas que se dan. Entonces, en efecto, genera mayor carga administrativa, pero lo hacemos mucho más cerca a las leyes y mucho más protegido de cualquier cosa que pueda pasar. Si ustedes ven, estos dos casos son extremos. Extremos porque en el primero, que era este, no había boleta, no había nada. Si a estos caballeros se caen del techo de la ruca y les pasa un accidente, ¿qué hacemos como comunidad? Y en este estamos vinculados con todo, seguridad, salud. No nos pueden decir nada, pero tiene mayor carga administrativa. Entonces, justamente es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar que hay 7 formas diferentes de pagar servicios. Esto les va a servir en el caso del fondo costero, pero también para todas las cosas que hagan como organización de ahora en adelante. Entonces, hay 7 formas. Podríamos hablar que hay 3 métodos diferentes que todos dependen de boletas de honorario, pero esas boletas de honorario tienen algunas diferencias. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Acá solamente se las estoy enunciando. Hay boletas de honorarios con retención, hay boletas de honorarios sin retención y hay boletas de honorarios a terceros. ¿Qué es? Ya lo van a saber. Entonces ahí tenemos 3 formas que según el caso que queramos pagar, aplican o no aplican. Hay otras 2 formas que tienen que ver a través de contratos. Una, contratando por obra, así se llama, obra o labor, o contrato fijo por tiempo, donde hacemos liquidaciones de sueldo y pagamos previsiones, que ya lo veíamos en el caso anterior. Y otra que es cuando yo contrato una empresa que me haga la obra completa y la empresa me factura los materiales y la mano de obra. Y hay otras 2 que digamos que son legales. Son legales. Sin embargo, para efectos tributarios, podría ser que si lo hacemos muchas veces o por montos muy cuantiosos, podrían traernos alguno que otro problema. Y esto es
contrato simple a través de un acta validada por la directiva o la asamblea, pero que no hay un respaldo tributario, o estos simples recibos de dinero. Y les vamos a dar nuestra visión, o según el fondo costero, cuál es el máximo que debería aplicar para este tipo de respaldos. Entonces tenemos 7 formas, y esas 7 formas las vamos a empezar a practicar, y cada una y cada uno va a salir de aquí, de este taller, sabiendo cuándo se aplica cada una de esas formas. Además, les cuento que este taller tiene como base un archivo de estudio que se los vamos a mandar el lunes bien tempranito, junto con el video de esta sesión, donde toda la información que yo les estoy comentando ahí está bien sustentada, tiene ejemplos, tiene unas guías de cómo elaborar cada uno de estos documentos. Entonces, tranquilos que todo lo que estamos haciendo acá va a quedar con base en este documento. Ahora sí, vamos a partir con las 3 primeras, donde la boleta de honorarios es el respaldo a través del cual vamos a pagar este servicio. Eso tiene unas ventajas, también tiene algunos riesgos. Y por cierto, tanto para la organización como para el que presta el servicio, tiene algunas implicaciones. Entonces vamos a describirlas. La primera forma se llama boleta de honorarios con retención a cargo de la organización. ¿Qué significa que sea a cargo de la organización? Significa que el profesional o la persona que presta el servicio debe tener inicio de actividades. Ese es un primer punto. Esa misma persona entra a su servicio de impuestos internos y una vez que entra a su servicio de impuestos internos, emite una boleta, pero la emite con retención. Hoy en día, este año, en 2025, la retención es del 14,5%. Cada año va subiendo un poquito. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que para nosotros como organización que recibimos esa boleta, esa retención la tenemos que declarar y pagar. Para nosotros como organización que recibimos esa boleta, no es necesario tener inicio de actividades para poder pagar esa retención en el servicio de impuestos internos. Ojo a lo que les digo. No se preocupen que por no tener inicio de actividades no significa que ustedes no puedan recibir este tipo de boletas. Significa que aún sin tener inicio de actividades, si reciben este tipo de boletas, deben hacer un trámite adicional que se llama formulario 29. Y eso sí o sí lo deben hacer si reciben este tipo de boletas. No es un trámite difícil de hacer y si necesitan alguna asistencia para hacer este tipo de trámites, levantan la manito, no ahora pues, cuando lo tengan que hacer y nosotros les vamos a ayudar. Además que ya tenemos material para este tipo de cosas. Entonces, este es como el trámite más usado en Chile, por así decirlo, para pagar servicios personales. Vamos con el segundo. El segundo es una boleta de honorarios sin retención. Pero dicen, ¿cómo así estiman que no tiene retención? Sí, pues es que existe una forma en donde el Servicio de Impuestos Internos habilita al que presta el servicio para que haga una boleta de honorarios sin esa retención del 14,5%. Cuando a nosotros como organización nos llega esa boleta, quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada más. Esa boleta la utilizamos para rendir nuestro fondo, para hacerlo transparente en la organización, pero no tenemos que ocuparnos de hacer este trámite del formulario 29 ni nada. Quien sí tiene que hacer ese trámite del formulario 29 es el que presta el servicio. Esta debería ser la forma más preferida para nosotros como organización si no tenemos inicio de actividades o si nos cuesta hacer estos trámites tributarios. De hecho, nosotros tenemos un contenido que también se los podemos mandar en el caso de que ustedes reciban por parte de algún profesional o alguien contratado este tipo de boletas. Porque ustedes de alguna manera deben acompañar a que el que presta el servicio pague su retención. No es obligación,
Ojo, no es obligación que ustedes lo acompañen, pero normalmente el Servicio de Impuestos Internos lo sugiere. Y hay una tercera forma, y esa tercera forma se llama boleta de honorarios de servicios a terceros. Esa es una forma que es muy poco usada, pero se debería usar en el caso de que la persona que preste los servicios no tenga inicio de actividades, no sepa cómo emitir la boleta de honorarios, nosotros no queramos hacer las dos formas anteriores o no podamos hacer las dos formas anteriores porque esa persona no puede o no lo hace. Entonces existe en el Servicio de Impuestos Internos de cada una de sus organizaciones, nosotros sabemos que todas las organizaciones tienen RUT y tienen acceso al servicio, una forma, un procedimiento para que nosotros desde nuestra organización le emitamos una boleta a esa persona. Esa boleta, por cierto, quedaría con retención. Por tanto, también tenemos nosotros la obligación como organización de hacer el formulario 29 y pagar esa retención a la tesorería a través del Servicio de Impuestos Internos. Como ustedes pueden notar, esta es una forma un poquito más compleja de llevar a cabo. Requiere más carga administrativa, pero es la forma ideal cuando a quien contratamos no tiene inicio de actividades o es una persona que no se le da bien el mundo tecnológico. Sin embargo, la recomendación es, si ustedes quieren contratar un servicio y la persona no tiene inicio de actividades porque no lo sabe hacer o por alguna especie de bloqueo, tengan la confianza también de comentarnos a nosotros y nosotros podríamos, en el caso eventual, ayudar a esa persona para el inicio de actividades. Es algo que es sencillo de hacer. ¿Bien? Luego vamos a practicarlo. Vamos a ver si quedaron claras estas formas. Entonces, les tenemos un caso. Yo les voy a ir hablando un caso y ustedes me van a contar, según ese caso que yo les hable, cuál sería el respaldo más adecuado para ese caso. La agrupación Manos a la Caleta contrata una diseñadora gráfica que tiene inicio de actividades y necesita declarar sus impuestos por cuenta propia. Es decir, es ella la que necesita declarar sus impuestos. La organización aún no tiene inicio de actividades y prefiere que sea la prestadora del servicio quien se encargue de la declaración de impuestos. ¿Qué tipo de respaldo deberíamos sugerir en ese caso? Alguien que se tire una aventura por el chat o la opción 3, dice el Jordan, boleta de honorarios sin retención, o sea, la opción 3. Muy bien, esa es tal cual, perfecto. En este caso, la opción más adecuada es una boleta de honorarios sin retención. ¿Por qué? Porque la prestadora del servicio tendrá algunas necesidades particulares y ella va a querer pagar esa retención. Perfecto, buenísimo. Siguiente caso. La Asociación de Recolectoras 10 de Julio quiere contratar un fotógrafo profesional para una sesión de fotos de sus productos. El fotógrafo tiene inicio de actividades y la asociación ya ha realizado anteriormente el formulario 29. ¿Cuál será en este caso la más apropiada? Yo Boleta de creo que honorarios debería con seguir retención. usando el mismo tipo que usó anteriormente. Si usó el formulario anteriormente, puede seguirlo usando igual. Yo creo que es la mejor opción. Ok, mira qué interesante. En este caso servirían dos formas. Serviría la anterior, que nos dice la señora Sonia, que sería boleta honorario sin retención, también podría servir, o en el chat nos comentaron que la opción 2, que es la boleta honorarios con retención y a cargo de la organización. Perfecto, en este caso esas dos servirían. Muy bien, perfecto. Y vamos a la tercera, al tercer caso. Dice, en la comunidad Puelmapu
quieren pagarle a una facilitadora de taller de hierbas medicinales que vive en el mismo territorio, pero no sabe cómo emitir boletas. Ella acepta que la organización lo haga por ella. La comunidad tiene RUT, tiene acceso al sistema del Servicio de Impuestos Internos y alguien de la comunidad conoce cómo emitir boletas a personas sin inicio de actividades. ¿Qué tipo de respaldo utilizamos acá? ¿Cuál podrá ser? La 3. La 3 dice boleta de honorarios sin retención. ¿Por qué dices esa, Nico? ¿Puedo responder? Sí, claro, Sonia. En ese caso, se puede hacer la boleta de honorario con retención. Se hace con retención. Ok. Que es el 19 o algo. No es completo lo que se paga, pero sí es más retención. Porque le digo, porque no es, o sea, por eso ya por eso le digo. Sí, ¿y qué pasa en el caso? Mira que el caso dice que la señora no sabe cómo emitir boletas. Pero se ¿Qué le va a podemos hacer ahí? uno se apoya con alguien que sepa. Puede ser un contador, puede ser cualquier persona que sepa. Yo tengo mi persona que me apoya para el honorario. Entonces, uno busca apoyo. Y para eso están las personas que nos ofrecen un apoyo, para enseñarnos a hacer eso. Exactamente, esa era la cascarita justamente. Este ejemplo tenía una cascarita, así yo no la iba a poner tan fácil, porque en efecto, en este caso, inclusive podríamos hacer las tres formas. Las tres porque la boleta de honorarios a terceros, esto es en el caso de que la persona no solamente no sepa cómo emitir boletas, sino que no tenga inicio de actividades o que no pueda iniciar actividades por X o Y motivo. En ese caso, esta boleta de honorarios a terceros es donde cumple su cometido, facilitar que desde la organización entreguemos una boleta por alguien que no lo puede hacer. Pero también una cosa que pone Sonia y que pone el Nico es, si la persona no sabe cómo emitir boletas, nosotros como organización podemos ayudarle a iniciar actividades y a que esa persona nos emita la boleta. Inclusive nosotros como organización tenemos un poco ese papel de educar a nuestra gente, de hacer que nuestros comuneros, que las personas que viven alrededor puedan ser más amigos del sistema. Lo que pasa cuando una persona no sabe emitir boletas es que a veces se priva de contratar con otras organizaciones porque cree que está informal. Entonces, en el caso de que nosotros podamos ayudarle a esa persona a iniciar actividades, o bien, si ya lo tiene, a ayudarle paso a paso para hacer la boleta, eso estaría buenísimo. En el caso de que por X o Y motivo no se dé, ahí está la boleta de honorarios a terceros. El mensaje entonces con estas tres formas es, miren cuál de esas les conviene más según la carga administrativa. Pero las tres formas son perfectamente legales y son perfectamente válidas para este fondo o para cualquier otro. Muy bien, estamos excelente con el tema de boleta de honorarios. Vamos a las otras dos formas que tienen que ver con vínculos laborales y facturas. Empecemos por esta, que a mi modo de ver es la que más carga administrativa representa, pero que ya lo veíamos con Sonia al comienzo, es la que está más cercana a todos estos requerimientos legales de seguridad, de pensión, de temas de vínculo laboral. Suele suceder que necesitamos contratar a alguien por un periodo más extenso de 2 o 3 meses y que las labores que estas personas desempeñen tengan que estar bajo supervisión o bajo un horario estricto de funciones. En este caso, la forma de pagar ese servicio es a través de un contrato laboral. Los contratos laborales pueden ser a plazo fijo o a plazo indefinido. En este caso, cuando hacemos contratos por obra o por tiempo o por labor, es un contrato definido que lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a construir, supongamos, vamos a construir una cocina comunitaria. Entonces yo contrato a una persona y cuando esa persona termine la cocina
comunitaria, ahí se termina el contrato. No antes, no después, es cuando se termina el contrato. O por ejemplo, yo necesito contratar a alguien únicamente por 2 meses, porque va a ir a dar clases en un colegio durante 2 meses. Ahí este contrato puede funcionar porque durante los 2 meses esa persona va a tener una seguridad laboral y el contrato se va a terminar en 2 meses. O sea, no hay prórrogas, no hay más. El inconveniente con esto que nos genera es que primero necesitamos las habilidades para construir el contrato, hacer las liquidaciones. Vamos a necesitar probablemente un abogado, una abogada, un contador o contadora que nos ayuden haciendo esto y no nos podemos atrasar con el pago de las obligaciones previsionales. No nos podemos atrasar porque un retraso en el pago de las obligaciones previsionales es un dolor de cabeza. Se los dice un contador con experiencia en retrasos. No porque yo los haya hecho, por un incidente se retrasó y eso genera, ustedes no se imaginan qué cosas hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con este formato, pero es un formato válido legalmente y para cualquier fondo. Y finalmente está la contratación de una empresa que emite una factura. Si nosotros necesitamos un servicio y necesitamos que en el mismo documento nos dejen tanto la mano de obra como los materiales, este es el formato por excelencia. Ahora bien, a veces este formato nos sale un poquitito más costoso. ¿Por qué? Porque viene aparejado con el IVA. Inclusive si nuestras organizaciones son sin fines de lucro y sean exentas de impuestos, nosotros necesitamos pagar el IVA porque somos el consumidor final, así se le llama. Pero lo bueno que dispone es que nosotros no somos responsables del trabajador o del prestador del servicio. Quien es responsable es la empresa. Lo que sí somos responsables es de fiscalizar que las obras para lo que las contratamos sí se cumplan y de que nos den el documento que rectifique esta forma. Esta forma también tiene un tema y es que en nuestras comunidades a veces contratarlo a una empresa es mal visto porque dicen, ¿por qué no se lo contratas a fulano o perano en vez de una empresa? Y es legítima esa queja, por así decir. Sin embargo, a través de esta forma tenemos una garantía un poquito mayor de que si pasa algo, un incidente o alguna cosa, nosotros como comunidad estamos aparte, porque contratamos un servicio completo. Y por otro lado, permite que las empresas en una sola factura junten los materiales y la mano de obra. Esa es la principal diferencia. Nosotros como comunidad en este caso no tenemos que hacer ningún otro formulario 29, simplemente recibimos la factura, nos fijamos que esté a nuestro nombre y la rendimos al fondo. O pasa para la contabilidad de la organización. Esta es una forma también muy fácil y que requiere menos carga administrativa, a comparación de la anterior, que es la parte del contrato. Las facturas tienen una serie de ¿cómo decirlo?, señales que tenemos que tener en cuenta. También les vamos a compartir un documentito de en qué se deben fijar cuando contraten a una empresa o cuando una empresa les entregue un documento tributario del tipo factura. Ahí les vamos a mandar después ese documento junto con el archivo de estudio. Entonces vamos a practicar estas dos formas. La comunidad indígena Lafken Mahuida quiere instalar una techumbre para su ruca. Necesita respaldar en un solo documento los materiales y la mano de obra. ¿Cuál de los dos tipos de respaldo serviría? ¿Cuál será el respaldo más idóneo? Mira, el Jordan dice, si es en un solo documento, sería la opción 2. Buena respuesta, Jordan. ¿Alguien está en desacuerdo con Jordan? ¿Alguien ve otra opción diferente? Yo aquí tengo una apreciación. Según el caso, la opción correcta sería la factura. Hay muchas personas que a veces en la boleta de honorarios incorporan gastos de traslados o incluso incorporan gastos de materiales. Eso suele suceder en el día a día. Nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque
cuando tú cargas en tu boleta de honorarios el valor del material o el valor del traslado, estás pagando un impuesto de más, estás pagando una retención de más por esos gastos. Entonces, en este caso, cuando la obra, el servicio, incluya muchos elementos materiales, mano de obra, traslados, la recomendación es, ojalá, buscar una empresa que nos pueda dar una factura. ¿Bien? Y el siguiente caso dice así. La comunidad indígena Lafken-Mahuida, la misma, quiere instalar una techumbre para su ruca, el mismo servicio. El trabajo tiene fecha de inicio y de término. Se hará con supervisión de la organización y se busca que el trabajador cotice salud y pensión porque es una labor riesgosa. Además, existe un carpintero muy apto para tales labores. Además, uno de los comuneros tiene experiencia en contabilidad. Este caso está bueno. Sí, está bueno, yo entiendo que pasa casi siempre, el que tiene experiencia Sí. como carpintero, que nos ha pasado a nosotros igual, dice que hace la pega ya, y hay que pagarle. Ajá. También, pero también hay que comprobar cómo se pide. Entonces yo creo que el contador tendría que dar el apoyo para ver cómo hacemos. Ya, si no sabemos nosotros, tenemos contador que nos va a guiar. Creo Ujú. que ese sería el apoyo que tenemos al contador, de mi punto de vista. Y el maestro, el carpintero, se ofrece y todo eso está listo para apoyar. Porque eso pasa en la comunidad nuestra. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí, Sonia, una de las recomendaciones que nosotros siempre tenemos con esto, y por eso colocamos acá la palabra contratación de una empresa, y es porque independiente de qué respaldo vayamos a utilizar, es necesario un contrato, porque hay un montón de acciones que tenemos que pensar que se cumplan. Entonces, aquí la respuesta más adecuada podría ser la contratación de una empresa para que haga esta techumbre. Perdón. Aquí la respuesta más adecuada sería contratar a este carpintero para que pueda hacer la techumbre y contratarlo con el debido caso de pagarle sus previsiones sociales. Esa sería una respuesta muy buena para este caso. Sin embargo, también sabemos que a veces el mismo carpintero o la misma persona muy hábil para estas cosas no quiere ser contratado. Porque tenemos a veces este mito de que si nos contratan o si nos pillan que está ingresando plata en mi cuenta, voy a perder todos los beneficios sociales. ¿No es cierto? A veces sabemos eso por parte de las personas que hacen este tipo de trabajos. Entonces la cosa se vuelve compleja porque ustedes como organización tienen que rendirle al fondo o a cualquier proyecto un documento, pero quien puede hacer las labores no quiere ser contratado. En este caso en particular se vuelve un poquito más complejo porque ¿cuál sería la preferencia? La preferencia sería hacer que el carpintero, que nosotros sabemos que además puede ser las labores y es conocido, lo haga. Queremos que eso suceda. Pero a veces, si el carpintero no pone de su condición para poder hacer un contrato o emitir algún documento, es muy difícil. Y en este caso, quizá para ustedes como comunidad, sería mucho mejor, por ejemplo, en este caso, buscar una empresa que sí certifique que sus trabajadores hagan la pega con respaldo en el pago de imposiciones. O incluso hasta hablar con la empresa y decirle, mire, nosotros queremos contratar con ustedes, pero tenemos esta persona que conocemos en la comunidad y que podría ser parte del servicio. Entonces, todas estas complejidades existen. Aquí en este caso en particular, lo que ustedes deberían poner al frente como comunidad es encontrar un respaldo que les ayude a tener ese nivel de seguridad respecto a las labores riesgosas. Estas dos son las formas más complejas de contratación, pensando en que se necesita hacer un contrato, en que son utilizadas cuando las labores a realizar son más demandantes, requieren más presupuesto, son más complejas o requieren un tiempo de elaboración un poquito mayor. En el documento que les comenté hay más descripción sobre estas dos fuentes. Y si alguno quisiera consultar después algo sobre este caso en particular, podríamos abrirlo. Nico. Ante una eventualidad
digamos que se realiza una contratación de una empresa. Las Ajá, empresas tienen tres tipos de contrato que ellos hacen, dependiendo la construcción, en este caso ya quedamos al ámbito constructivo. O sea, yo sé que ellos lo hacen de repente cuando uno les da el catálogo completo de lo que vale, eh, o ellos ponen un precio en algunas ocasiones. ajá, ajá, Entonces, claro, ellos se manejan con sus propios formatos de contrato. sí. ¿Qué sucede si durante el transcurso del proyecto hay un encarecimiento o un imprevisto que aumente el valor o que pause? Suele pasar bastante. Y no sé si, bueno, Sí, tal vez como anunciar que la próxima sesión vamos a hablar sobre contratos y acuerdos de trabajo. Entonces, probablemente esos detalles podamos verlo con más tranquilidad el próximo viernes. sí, ahí notaron que el Nico es el palo blanco del taller. Siempre nos va arrastrando a decir lo siguiente. Bien, A mí vamos. disculpe, me llamó la atención porque como yo soy constructor civil, de repente me han Ah, comentado ahí algunos compañeros que suceden eso, sobre todo cuando son obras más apartadas, sí, sucede, son con sucede tiempos más. más cortos, sí. Y gracias por Entonces, ese ahí me entró la comentario, duda Nico. por eso. Bien, y Stephen, vamos. hola. Sí, don Herbert. Stephen, Sí, dígame, don Herbert. hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Un gusto es mío. Estaba tratando de hablar con ustedes, pero la tecnología me estaba ganando. Ya le ganó, Me estaba ganando. Oye, yo tengo unas consultas, fíjate, pero bien prácticas. por favor. Eh, Mira, por ejemplo, una de las cosas que hice, y no sé si tendrá solución, es que, por ejemplo, compré unos materiales Sí, en señor. una casa comercial y los compré a nombre mío. O sea, le di mi root, ¿ya? Que son, Ujú, bueno, son plata del fondo costero, que ujú. aproximadamente son como 1.300.000 más o menos, Ah, es ¿ya? cuantioso igual. Ajá. Claro, entonces no sé si podría afectarme tanto para rendir eh, o qué hacer en este caso, porque la verdad que los materiales todavía no me han llegado porque no habían en stock. Entonces, ¿Cuándo fue la fecha de compra, don Herbert? hace aproximadamente unos 8 días atrás, porque Ah, me dijeron perfecto. que alrededor Ujú. de 10 días después me llegaban los materiales. Mire, en este caso, don Herbert, usted puede comunicarse con la casa comercial y ellos, como estamos dentro del mismo mes, podrían cambiar el cliente en su sistema y la Ya. boleta y la factura emitirla a nombre de él. En caso de Y, que no proceda, en caso de que no pueda, yo ahí le sugeriría comunicarse con Anita del Fondo Costero para que usted le comente esta situación, porque ellos son al final quien toma la decisión. ya, Pero mi correcto. recomendación primera es, antes de que cierre el mes, o sea, el Ya, día lunes tempranito, llame a la casa comercial y solicite el cambio como de nombre en el cliente. Lo pueden ya, hacer fácilmente. y en este caso tendría que ir al nombre de la comunidad. Claro, claro. Esas son las Todas las compras, condiciones. todas las compras a nombre de la comunidad Todas las compras. Sí, señor. de materiales. Y por ejemplo, las boletas que se van sucediendo, ¿no es cierto?, por transporte, Ujú. por almuerzo, por ejemplo, ahí paga uno nomás. Sí, las boletas son no nominativas, es decir, en una boleta no se escribe el nombre del cliente. En este Ya, caso, nosotros hacemos la relación de que si usted presenta boletas, no ¿sí? facturas, Boleta, boletas hacen parte del proyecto. Asumimos eso. Ujú. ya, correcto. O sea, en Siempre y algún cuando estén ítem, en el contexto de actividades del proyecto. Por ya, ejemplo, si el proyecto dura hasta julio y usted me presenta una boleta de diciembre del año pasado o, no, o po. el próximo año, ahí no. Claro, es No, ese resguardo. no. Tiene que estar dentro del periodo de trabajo. Sí, señor. Estoy Sí, muy señor. claro. No, tiene eso todo muy Perfecto, claro. don Herbert. Documentos no tributarios, pero que a su vez son formas en que según los casos nosotros también podríamos recomendar el uso, pero bajo ciertos casos. Lo primero es un contrato simple con un acta validada por la directiva sin respaldo tributario. Esto pasa en casos muy ocasionales.
En este caso necesitamos hacer el pago de un servicio a una persona que sea muy conocida por la misma organización. Sin embargo, esta persona, el pago es muy chico o muy representativo o poco ocasional, o muy ocasional, perdón, y nosotros lo que podríamos hacer a través de esto es entregarle el dinero a esa persona, pero con esa persona hacer una especie de documento tipo contrato, donde la persona sepa las funciones que deba hacer, se indique que esto no es un contrato, perdón, se indique que esto no es un contrato laboral y que nos está recibiendo el dinero. Pero además requiere un acta donde la asamblea o la directiva apruebe este tipo de contrato. Pasa, por ejemplo, con contratos de limpieza o pasa con contratos de, no sé, armar un sonido o algún tipo de servicio no que sea muy ocasional. Y la otra forma que ya todos conocemos es el recibo simple sin validación. Es este tipo de talonarios de recibo. Pero ante esto, quiero decirles, esta es la forma más simple, pero ojo, nosotros sabemos que esto tiene muchas restricciones respecto a lo tributario, porque este respaldo no es un respaldo tributario válido, no lo es. Sin embargo, sabemos que en la realidad de las regiones a veces tenemos que pagar cosas como el traslado de un material al otro, de un punto al otro, la lancha para ir de tal punto a tal punto. Y a veces, solo a veces, no nos dan ningún respaldo válido. No nos dan una boleta, no nos dan una factura, no nos dan una boleta de honorarios. Entonces, este documento es de uso muy ocasional y de hecho tiene unos topes. La idea es que el tope de este documento sea inferior a 10,000 pesos. Cuando pagamos un servicio inferior a 10,000 pesos y que no tengan ninguno de los otros medios de pago, se podría utilizar. Inferior a 10 lucas. Y el total, al menos en el fondo costero, de pagos que se pueden presentar bajo este mismo documento no puede superar las 300 lucas. O sea, podemos hacer pagos de hasta 10 lucas por servicios muy puntuales de costo muy bajo y el tope máximo que recibimos con este tipo de respaldos es 300,000 por todo el proyecto. O sea, 30 respaldos de 10 lucas a lo máximo. No más. ¿Por qué? Porque bajo ciertas cantidades aquí podrían rechazarlo. Emi. Sí, como decía Steven, solo como recalcar que es una excepción que se hace en particular para el fondo costero, dadas las consultas que nos han llegado a propósito de casos específicos, ¿no? Como en principio esto no debería ocurrir, o sea, queremos dejarlo así como, Sí. como bien claro, no es una excepción para este proyecto. Y sugerimos que el recibo sea lo más formal posible, todos los campos llenos, y si pueden, con un timbre o con algo así que efectivamente haga que nadie ponga en duda, ni internamente de la organización, ni fondo costero cuando revise respecto a la validez del documento, ¿no? Tal cual. Gracias, Emi, por eso. Entonces, últimos 2 casos para practicar. La Junta de Vecinos Praderas número 2 necesita pagar a un joven del barrio por hacer 2 viajes en camioneta para trasladar materiales desde la ferretería. Son 2 kilómetros. El valor es 10,000 cada viaje y la próxima reunión de la directiva es la siguiente semana. ¿Qué podríamos ocupar en este caso? Jordan dice la opción 2, recibo simple sin validación. Ok, de acuerdo. Miren, inclusive en este caso también podríamos ocupar boleta de honorarios. Y si el joven nos va a prestar muchos más viajes, podríamos juntar todos esos viajes a lo largo de 4 meses y decirle al final emitimos una boleta de honorarios. ¿Te parece? Podría ser una forma. Y recalcarlo, este recibo tiene que ser lo más formal posible. Yo, fulanito de tal, con RUT tal, la fecha tal, recibí por parte de tal persona, de tal organización, la suma de tanta plata por tales servicios. ¿Cuesta un tiempito más llenarlo? Sí, cuesta un tiempito más llenarlo, pero recuerden que esto es una excepción, por tanto tenemos que colocar detalle. Que no necesariamente es solo para el fondo, esto es un acto de transparencia interna. Y la última es,
El sindicato Unión y Fuerza pidió apoyo a 2 vecinas para limpiar el terreno donde se realizará una ceremonia de San Pedro y San Pablo. No tienen boletas ni inicio de actividades y acuerdan un pago modesto. La directiva conoce a las personas, quieren dejarlas encargadas y dejar constancia que no existe vínculo laboral. Las chicas, una vez terminen, mandarán fotos del trabajo realizado. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Dado que no tienen inicio de actividades. Ánimo, que es el último caso. La opción 1 dice el Jordan. Bueno, la opción 1 podría ser, ¿qué dice la señora Sonia? Perdón, no entendí bien la pregunta. Si queremos dejar encargadas a unas vecinas para hacer el aseo de un lugar donde vamos a hacer San Pedro y San Pablo, la directiva está de acuerdo que son ellas, es decir, podríamos hacerles un contrato, pero ellas no tienen boletas ni inicio de actividades. ¿Qué forma podría servir? Un recibo simple de dinero se le puede hacer, Siempre y cuando, ¿qué? siempre y cuando que explique qué van a hacer y para qué se hace. ¿Y cuál es la condición máxima? Lo acabamos de mencionar para hacer un recibo de dinero. ¿Cuál es el monto máximo? El monto máximo creo para que hacer recibos de dinero son 10 luquitas. Entonces, ojo, Porque todos trabajan con algún recibo, algún boleto, alguna cosa. Entonces, de una u otra manera se puede hacer un documento que diga que para qué se le pagó esa plata. bueno, en este caso entonces, usted lo que es, exacto, en este caso podríamos hacer un contrato de prestación de servicios, pero avalado por la directiva, Sí. siempre y cuando el pago sea módico, o sea Sí. un valor bajo y muy ocasional. Exacto. Si es inferior a 10 luquitas, podríamos hacer un recibo de dinero. Esas son las condiciones. Entonces, como conclusión de esta cápsula de talleres, aquí hay una escalita de decisión. Y la escala de decisión va desde, según carga administrativa, las que están a la izquierda es poca y la que están a la derecha es mucha. Entonces, miren el escalón. Según la carga administrativa, el recibo simple sin validación, o sea, el verdecito, es el más fácil. Luego le sigue el contrato simple, pero con acta de la asamblea, es decir, o acta de la directiva. La asamblea o la directiva se pongan de acuerdo que ese es el valor y que sea ocasional y bajo monto. Luego, la poca carga es la boleta con retención a cargo del prestador, es decir, esa que no tiene retención a cargo de la organización y que el prestador paga sus impuestos él solito. Después, en el medio está la contratación a una empresa a través de factura. Eso también implica baja carga administrativa y ustedes simplemente tienen que fiscalizar que el trabajo se cumpla. Después, un poquito más difícil, está la boleta de honorarios con retención. Y es un poquito más difícil porque la organización tiene que hacer el formulario 29. Después, una que está más difícil que esa es cuando yo tengo que hacer una boleta de honorarios a terceros. Es decir, la persona no lo puede hacer, no lo va a hacer, y nosotros como organización tenemos que meternos al servicio de impuestos internos, hacer la boleta a nombre de la persona y más encima pagar la retención en un formulario 29. Y la más difícil o la que tiene mayor carga administrativa es el contrato por obra con liquidación de sueldo, porque esto implica hacer pagos de previsiones, hacerle un contrato, tener asesoría de un contador o contadora, de un abogado, para que nos ayude con esto. Esta es la escala de decisión según carga administrativa. Ahora, la misión es que ustedes, según el caso que tengan, puedan elegir una u otra, pero siempre, siempre, siempre que prioricen los respaldos tributarios válidos. Esa es la conclusión de este gran taller. Con eso terminamos el contenido. Muchas gracias por